En su LA semanal, el presidente Luis Abinader, pues al ser cuestionado sobre la reforma fiscal, una posible reforma fiscal y el objetivo de que Magín Díaz esté al frente del Ministerio de Hacienda y Economía, pues dijo que no ha hablado con Magín de ese tema y que apenas tiene unos 15 días. Pero se ha demostrado que Abinader viene pregonando sobre la necesidad de el gobierno tener mayores ingresos y eso sería por vía de una reforma fiscal. Lo viene diciendo y lo vamos a demostrar en unos minutos aquí o en segundos con nuestro amigo Remberto Pichardo, que nos va a hablar de la reforma fiscal, pero de algo que iniciamos hace unas semanas. Hay una suerte de Santísima Trinidad que se tiene que cumplir para llevar a cabo una reforma fiscal y son otras leyes que se han aprobado, mostrencas, totalmente arbitrarias, autoritarias si se quiere, pero que son necesarias para poder emprender una reforma fiscal que no es más que otro parche donde la clase obrera, que es la que pone los cuartos en este país, está totalmente entrampada. Humberto. Yo te dije a ti que si tú te portabas bien, yo te iba a leer la carta, ¿verdad? Me leyeron los otros días una carta, pero una carta ahí del Tao Te King, del King. No, es que ahora, tú eres... tú me vas a leer la carta... Local. La carta de aquí, del sincretismo dominicano. ¿Tú te acuerdas cuando hicimos el programa de la ley del DNI, que la desempolvaron otra vez, que yo te dije a ti, tú puedes estar seguro que la reforma fiscal viene atrás? Sí, claro. Porque que eso es un dúo. Y ahora... lo que han hecho es, como nosotros sabemos lo de la ley del DNI y cuál es el propósito real de ella, que es meterle cuco a todo el mundo para pasar la reforma fiscal, que es innecesaria, y tú verás por qué. Ahora pusieron parte de lo que querían en la reforma fiscal en el nuevo Código Penal, en el anteproyecto del Código Penal. Ahí hay una serie de disposiciones dictatoriales que son inequívocamente, o sea, fuerza ilegal legalizada. Empieza con, bueno, mira, yo hice un programa donde Taveras, Antonio Taveras, senador, tiene una discusión con el presidente del Senado sobre el artículo 14 del Código Penal del anteproyecto. Y él está explicando y él lee el artículo y dice que entes exentos de responsabilidad penal es la sección y él empieza a hablar de eso. Y dice que las entidades gubernamentales y luego pasa a la parte de los detentadores de la atribución de la entidad. Y dice, esos son los funcionarios públicos. Entonces, en este código, este artículo, esta reforma, esta modificación que la mandó el Ministerio Público, sale a relucir en la discusión conjuntamente con 122 más, exonera a los funcionarios públicos de responsabilidad penal. Y en una mira hacia la cámara y dice, no es así, Catrín. Y Pedro Catrín se queda calladito. Yo puse el video en el programa. La cosa es que ese mismo Ministerio Público que está mandando esa reforma, esa modificación junto con muchas más, el mismo Ministerio Público que dice Luis Abinader en otro video que está trabajando en sincronía con la consultoría jurídica para aumentar las penas, endurecer todo lo que es si se quiere, la estructura del Código Penal Dominicano en contra de nosotros los ciudadanos. O sea, lo primero es nosotros estamos exentos de toda responsabilidad. Lo segundo es que hay que endurecer la persecución a los ciudadanos. Y hay una serie de personas que han hecho publicaciones, observaciones bastante válidas sobre que el código permite, por ejemplo, la requisición y las entradas sin ningún tipo de orden judicial, que tú no puedes grabar a la policía durante esas entradas, o sea que prácticamente un policía entra a tu casa sin orden, viola a tu mujer y tú no puedes grabarlo para tener la prueba de que él la violó. Oye, como que estamos, o sea, es un código moderno. Sí. Es un código dictatorial. Y eso viene siempre como cuco a la reforma fiscal.
siempre viene ese tipo. Así era el conjunto de leyes Mordaza. Cada vez que venía ley del DNI, ley Mordaza, etcétera, etcétera. Porque, ¿qué es lo que ellos quieren hacer? Ellos quieren controlar lo que se diga sobre para no exacerbar la población, que ya no le cabe 1 milímetro más de exacerbación solita. Y segundo, que el que hable primero, tener la habilidad de irlo a buscar y trancarlo rápido, para que no se riegue. Y conjuntamente con eso, tú puedes estar seguro que por ahí debe de andar algún tipo de control de las redes, que era la ley Mordaza que querían pasar en última instancia, que se la barajamos nosotros mismos. Y dicho sea de paso, colaboraron ellos muchísimo con que se barajara, porque al empezar a buscar comunicadores, buenos, malos, bonitos y feos, de una manera tan brutal y aberrante, entonces lo que hizo fue incomodar a la población antes de tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Fíjate. Lo primero es que a Luis tú no le puedes creer nada. Eso es lo primero. Es la verdad. Es triste, pero es cierto. Si nos ponemos aquí a pasar los videos de Luis diciendo una cosa primero y otra después, no vamos a acabar hoy. No. Bueno, en cuanto al tema de la reforma fiscal, por ejemplo, él decía en un videíto que vi ayer ahí, recordando, a este gobierno sí le rinden los cuartos. Una cosa así, o sea, somos un ejemplo de, ¿verdad? De gestión de recursos y gestionamos tan bien que nos sobran los cuartos. Pero ahora dice todo lo contrario. No, yo he puesto... No nos da el dinero, necesitamos más. Pero mira, yo puse en el segmento de Somos Pueblo muchas veces el video que él dice, ¿a qué le vamos a quitar? A supérate, a los planes sociales, ¿entiendes? ¿A qué hace falta más dinero para invertir en el sistema de salud? ¿A qué hace falta más dinero? Y por ahí arrancó y se fue. Y ese video es del 2023. Pero mira, aquí tenemos una publicación de remolacha.net. Este es de julio 26 del 2025. Si la pueden poner, por favor, para que tú la veas. Aquí mismo dice, Abinader, sin reforma fiscal es muy difícil cumplir con las demandas sociales. Míralo ahí, ese de julio 26 de 2025. El presidente Luis Abinader afirmó que al gobierno se le hace muy difícil cumplir con las demandas sociales sin una reforma fiscal, debido a los bajos niveles de ingresos en relación con el tamaño de la economía dominicana. Este es el gobierno que tiene la menor cantidad de ingresos en términos del tamaño de su economía, dijo. Se nos hace muy difícil y es como yo he dicho, rindiendo, arañando los chelitos para poder cumplir. Eso es lo que dice aquí. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el ingreso? Mira, vamos a empezar de atrás para adelante, del fondo, ¿verdad? Yo te he mencionado a ti el gasto tributario. No es, óyeme bien, lo que la gente cree, porque no es un gasto per se. Es un cálculo para que la gente entienda, para explicarse lo que lo va a manejar de una vez. Es el cálculo de los impuestos o los ingresos que deja de percibir el Estado, por los incentivos o exoneraciones. O sea, tú tienes áreas como el turismo que tienen incentivos. Entonces, se calcula el dinero del turismo y a ese dinero se le saca el 18%. Y ese es el gasto tributario con respecto al sector turismo. Zona Franca tiene un ingreso. A ese número se le saca el 18% y ese número es eso. Entonces, cuando se hace el cálculo de todas las áreas con incentivos y de todas las exoneraciones, pues se suma todo. Y ese es el gasto tributario. El dinero que se deja de percibir por el incentivo. ¿Qué se supone ese número sirva para saber si hay que mantener el incentivo? Porque tú incentivas un área en lo que se desarrolla. Pero una vez se desarrolla, pues entonces tú empiezas el monte de los impuestos a esa área. Entonces, el de este año, yo tengo aquí la tabla, si la puedes poner, te la voy a enseñar. Mira. El reestimado del año 2024, que está abajo, son 358.573.1 millones. Ese fue el número de impuestos que se dejó de percibir en las áreas con incentivos. Oye, te lo voy a repetir el número. 358.573
573.1 millones de pesos. Al lado está el estimado del 2025 que está en curso. Entonces, anótate este número para que tú veas el aumento. Aquí tenemos 383,000. ¿En 6 meses? Bueno, este es el estimado del 2025. Ah, no, el estimado cuando termine el año. Ajá. 300. 383,566.2 millones de pesos. Esto es lo que se deja de recibir en impuestos. ¿Entiendes? ¿Y cuáles son las áreas con incentivos? Turismo. Turismo, exactamente. Mira, Zona para que la gente vea de dónde sale esta tabla, vamos a subirlo hasta arriba. Esto es un informe gubernamental, ¿eh? Esto es un informe que, como van a ver arriba, Turismo, nosotros pagamos el turismo aquí, no podemos ir a Punta Cana en un resort. mira. Aquí vino Tool, la banda Tool de metal, el rockero sabe, ¿no? Ujú. Aquí vino la banda Tool a Punta Cana, a un hotel. A ver, no importa, cara la vaina. Pero un dominicano no puede ir a ver a Tool. Te sale más barato tú agarrar $1,500, $2,000 y te va un fin de semana y viene a Miami con cuarto y sale mucho más barato que ver a Tool, que el paquete estaba mínimo a $3,500. Más o menos así. No, pero tú Que la gente ahora, tenga una idea de lo caro que este país, pero un país que es caro y turístico, un paraíso, pero no para dominicanos. no, pero es que es caro para nosotros nada más. Fíjate, para que la gente vea de dónde salen estos números, ¿verdad? Míralo aquí está la primera parte del informe, es un informe gubernamental, como te dije. Tú lo puedes ver arriba en el encabezado, dice digepres.gov.do, gasto tributario 2025, ahí está el símbolo estatal, ¿verdad? Eso tú lo descargas en PDF, míralo ahí, Ministerio de Hacienda de la República Dominicana, gasto tributario en República Dominicana, estimación para el presupuesto general del Estado, PGE, correspondiente al periodo fiscal del año 2024-2025, Comisión Interinstitucional coordinada por la Dirección General de Política y Legislación Tributaria, septiembre de 2024, porque el estimado se hace para el año próximo. Por eso es que tú viste abajo, dice reestimado, el de este año que ya pasó, y el estimado para el año en curso, que es este. Porque eso siempre lo hacen en septiembre del 2024. Y tú agarras y descargas este informe, y te dice, resumen ejecutivo, el sistema tributario dominicano está compuesto por disposiciones legales establecidas principalmente tras la promulgación de la ley número 11-92, que crea el Código Tributario de la República Dominicana, el cual reconoce el gasto tributario como el monto de ingresos que el fisco deja de percibir al otorgar un tratamiento impositivo preferencial que se aparta del establecido en la legislación tributaria. A través de su otorgamiento, el Estado Dominicano persigue promover y beneficiar a determinados sectores, áreas geográficas, actividades o contribuyentes, atendiendo a un objetivo de política pública, económica y social, al mismo tiempo que posterga o disminuye la recaudación de la administración tributaria. En ese sentido, este informe se elabora en colaboración del Comité Interinstitucional conformado desde el año 2008, y lo viejo que es esto, en virtud de lo establecido mediante la Ley Orgánica del Presupuesto para el Sector Público número 423-06, eso es el 2006, de fecha 17 de noviembre del 2006, que dicta la obligación de incorporar el monto dejado de percibir por el Estado con la aplicación de las leyes tributarias generales, régimen especial y legislaciones diversas, comprendiendo estas más de 40, las cuales crean distintos incentivos y beneficios que afectan el ejercicio fiscal del año 2024. Por tanto, este documento sirve como instrumento de política en el marco de la formulación y discusión del proyecto de ley de presupuesto general del Estado, PGE, correspondiente al citado periodo fiscal. Entonces, volamos ese párrafo que está ahí y seguimos. Para el año 2025, el gasto tributario estimado asciende a 383,566.2 millones.
equivalente al 4.73% del Producto Interno Bruto, pronosticado en el panorama macroeconómico 2024-2028, equivalente a una variación de 0.15 y menos 0.09 puntos porcentuales con respecto al PIB del PGE estimado y reestimado del año 2024, respectivamente. Estas estimaciones se mantienen crecientes, o sea, van en ascenso, pero conservadoras para los años 2024 y 2025, debido a los ajustes al alza que han sufrido las previsiones de crecimiento económico mundial y de América Latina y el Caribe, a pesar de la incertidumbre de los mercados financieros internacionales y las subsecuentes presiones inflacionarias, los eventos meteorológicos, así como la adopción de medidas expansivas de política monetaria para mantener la inflación nacional dentro del rango meta del 4% y el 1% anual ejecutada por el Banco Central de la República Dominicana. Eso es Valdés Albizu, desde mediados del año 2023. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos un grupo de actividades que no hablan de tocarla, que no pagan impuestos, precisamente como el turismo. Sin embargo, ¿en qué que el gobierno tiene el mayor grado de promoción e incentivo de inversión? Precisamente ahí. El turismo. El turismo Cabo Rojo. Claro. Entonces, si tú le metes más de $2 millones del pueblo dominicano a Cabo Rojo, a una actividad que tú sabes que no paga impuestos, porque esto es un informe gubernamental, tú eres que estás creando tu déficit, con lo cual todo de nosotros, dicho sea de paso. Sin embargo, en vez de decirle a Fran Rainieri, que está en el Consejo Nacional de Competitividad, bueno, Fran, mira, hace falta este dinero y ya el turismo no te empañales, manito. Si algo tú has demostrado, tú eres la prueba viviente, es que aquí hay un sector turístico muy desarrollado en la República Dominicana. ¿Verdad que sí? Pero no es eso lo que está haciendo. Entonces, ¿por qué no toca esta parte? ¿Por qué no se quitan los incentivos? Aquí hay actividades que tienen secular un incentivo. O sea, ni siquiera bajarle, mira, vamos a bajarte el monto de las exenciones. Ni siquiera eso quieren. No, porque... O sea, ya no hablamos ni siquiera de quitarlo, de Remberto. No, mira, vamos a quitarte aquí. Este año ustedes van a dejar de percibir tanto, pero no se lo vamos a quitar del todo, pero vamos a bajarle a este tema de las exenciones, sin tener que hacer una reforma fiscal. Es que no hay que hacer una reforma fiscal. Ese es precisamente el punto. Pero eso es lo que decían en oposición, que no había que hacer una reforma fiscal. Cuando él habló de bajar como dice aquella canción de Rocío Jurado, y yo le creí. Sí, mira, fíjate, cuando él habló de bajar los impuestos, él se refería precisamente a la reforma del 92. Pero, ¿por qué se dan los incentivos? Los incentivos se dan en áreas que se necesita un desarrollo. Por ejemplo, el mismo Cabo Rojo. ¿Cuál fue el cuento de Cabo Rojo? No, hay que desarrollar al pobre pueblo de Pedernales en la zona fronteriza. En Casa del Diablo, porque Cabo Rojo está lejísimo del pueblo de Pedernales también. Sí, a media hora. Media hora en vehículo. En vehículo, exacto. Pero que ellos no llegan allá. Ellos no llegan allá nunca. O sea, ¿cuál es el cuento para meter los cuartos de nosotros? Para financiar precisamente la actividad de ellos, de ese grupo. Porque fíjate cómo son las cosas. Este capítulo del presupuesto, el gasto tributario, es específicamente o se aplica específicamente a las áreas de mayor desarrollo del CONEP. Si se quiere, es hecho a la medida para ellos. ¿Desde cuándo empieza a correr esto? Desde el 92. Pero se mantiene. ¿Cuánto hace del 92? Más de 30 años. 33 Más de 30 años. Más de 30 años. Mira, oye esto. Ponlo para que lo vean. Años, y excúsame. Y tú lo dices, y yo sé que tú no lo dices gratuitamente. 1992, que fue el último año donde realmente se hizo una reforma fiscal integral en República Dominicana. El mismo Luis lo dice. O sea, desde 1992, incluyendo la reforma laboral. Sí. Incluyendo eso. Sí. Mira, fíjate.
Ven, te voy a enseñar esta partecita para que tú entiendas todo lo que abarca esto. En el mismo informe estamos en la página 23. Aquí en los dos párrafos que están antes de impuesto selectivo al consumo. Esta ley también incluye nuevas especificaciones para la exención del impuesto sobre la emisión de cheques y transferencia electrónica en la transferencia de valores realizados por los inversionistas en el mercado de valores. Ya tampoco pagan, están incentivados. Según lo dispuesto en el artículo 382 del CTD y sus modificaciones, exenciones a la empresa que se encuentran en los distintos regímenes especiales tributarios existentes. Empieza. Desarrollo fronterizo. Se fue el cuento para irse para Cabo Rojo a meter los cuartos de nosotros. Zonas francas de exportación. Eso es Codevi, Fernando Capellán. Grupo M, etcétera, exactamente, Elija Bonetti y por ahí María se va. Entonces, sector turismo. Eso es Fran. Y no solo Fran, los Marrancini. Lo que pasa es que el que maneja la parte del hotel es el sobrino de Celso. Manufactura textil y calzado, industria del cine, empresas de energías renovables. Por eso es que tú ves que los generadores de siempre son los que están invirtiendo y le dan autorización para todas esas granjas solares ahora de energías renovables, pero a nosotros no nos baja un chele la tarifa eléctrica. Y dicho sea de paso, también usan el dinero de la AFP para esto. Entonces tenemos, ¿verdad? Energías renovables, instituciones privadas sin fines de lucro, esa está bien, pero no la aplican. Si tú tienes una sin fines de lucro y tú no eres parte de ese grupito, impuesto interno y aduana, para no hacerte la deducción correspondiente de impuestos, porque tú tienes que ir a buscar una serie de certificaciones, te la ponen en China para que tú pagues. Se supone que, por ejemplo, C3 es una sin fines de lucro. Eso te iba a decir. Tú C3 con una sin C3, fines de lucro. Ciudadano contra la Corrupción. No, muchachos, eso es mejor tú pagarlo y ya. Tú pagas tu impuesto y ya. Se supone que yo tengo derecho, o C3 tiene derecho, la Asociación Ciudadana contra la Corrupción tiene derecho a importar cualquier tipo de equipo que necesite sin impuestos. O sea que si nosotros necesitamos una camioneta doble cabina para ir a grabar tropelías de deforestación y corrupción y contrabando de recursos naturales de nosotros, a mí no se me puedan cobrar ni aranceles aduanales ni impuestos, según esto. Sin embargo, si ese 3 se la ponen en China, no, ven el mes que viene, no, que no podemos ahora, no, entonces como tú necesitas el equipo, tú pagas, así de simple. Entonces seguimos. Algunos tipos de fideicomisos tampoco pagan impuestos. Estos son parqueas de RD, esto es el fideicomiso de Cabo Rojo. Eso es discrecional. Exactamente. Concesiones de obra pública y contratos especiales con el Estado y concesiones. Esas son todas las constructoras de ellos. Tampoco pagan impuestos. ¿Entiendes? Por ejemplo, todas esas soluciones viales, tú puedes estar seguro que la constructora, ahí está metido los RISEC en la solución vial de la Jacobo Magluta, que llega hasta la, si se quiere, hasta la Duarte. Pero no fue un RISEC que hizo la presentación, fue un RISEC que hizo la presentación del botánico, del proyecto. ¿Y dónde están Héctor y Samir RISEC? Consejo Nacional de Competitividad. Entonces, ellos tampoco pagan impuestos, así como las deducciones por donaciones, entre otras cosas. Entonces, ya tú tienes un número, ¿verdad? Que venga aumento. Estamos casi en 400,000 millones de pesos, ¿verdad que sí? Uh-huh. Pero a ese hay que ponerle intereses de la deuda pública. Porque no es una sola cosa. Fíjate, mira, aquí yo tengo una publicación, si la pueden poner, de Diario Libre de Fran, para que tú veas que a mí me gusta Diario Libre, porque es de Fran. Entonces, para decirme algo a mí, ¿a dónde quién tienen que ir primero? A donde Fran Rainieri, ¿verdad? Ahí está la publicación. Esta es de julio 21 del 2025. Intereses de la deuda superarían los RD 322,000 millones en 2026. ¿Por cuánto vamos ahora? Súmalo. El primer número, 383, redondealo si tú quieres. 383 más 322. Estamos en 7 redondo casi, ¿verdad que sí? 700,000 millones de pesos entre las dos cosas. 705. ¿Tú ves? ¿Tú ves cómo vamos aumentando? Eso es del presupuesto, eso es anual que se calcula.
Entonces tenemos estimaciones preliminares establecen la necesidad de de endeudamiento por 366,000 millones de pesos. Ahí está la foto de la ciudad. El gobierno dominicano presupuestó pagar este año en intereses de la deuda pública 298,486,4 millones de pesos. Un monto que ya proyecta superar en más de 24,000 millones de pesos el presupuesto general del Estado para el 2026. Para el próximo año se estima que los dominicanos destinarán 322,560,9 millones de pesos para ese concepto, representando un incremento de un 8% con relación al 2025, equivalente a 24,074,5 millones de pesos. El dato está contenido en el informe de avance de las proyecciones macroeconómicas y fiscales del 2026, remitido por el pasado ministro de Hacienda, Jochi Vicente, al Congreso Nacional, en el cual se establece que en el primer semestre del año se destinaron 146,639,3 millones de pesos para pago de intereses. Y ahora, dime, y ahí están los gráficos de la suma en millones. Vamos por 700,000 millones de pesos. Diablo. ¿Entiende cuál es el problema? Y él sigue cogiendo prestado, ¿verdad que sí? Sí, claro. Y sigue cogiendo prestado. Continúa, eso sigue ahí. Y sigue cogiendo prestado, ¿verdad que sí? Campante como Johnny Walker. Entonces, fíjate de qué que estamos hablando. Vamos ahora a esta publicación del mismo Diario Libre para que no se te ocurra decir a ti. Del mismo Diario Libre. Deuda pública consolidada vuelve a superar los US 73,000 millones. Míralo ahí. ¿De qué fecha es eso? Oh, esa es de mayo 22 del 2025. Ese es de este año. 73,000. 73,000 millones. De dólares. ¿Está viendo? Diablo, yo no. ¿Y cuánto es eso? ¿Está viendo cómo es? Dios mío. Y lo ponen en dólares Para que en tú el titular para que tú tengas que, así como yo ahora, ¿verdad? Ajá. Diablo, ¿cuánto es eso? Para que tú te enredes. No, porque si tú agarras y Para que no diga cuánto es en pesos, para que tú digas el Fíjate. diablo. No. Para que no salga tú a quemar esta vaina. No, pero yo te lo puedo poner fácil, mira. Como el parqueo de la vaina ese, de ahí, de la zona. 16 millones de dólares costaron. No lo ponen en pesos. No, pero fíjate, eso es fácil. 16,000 millones de dólares son 1 millón de millones. Divide eso, los 73,000 entre 16. 73 entre 16 te va del número de billones, o sea, millones de millones, ¿qué es eso? Divídelo y tú verás. ¿Cuánto? 73 entre 73 entre 16. Dios mío. Tú verás. 4.5. 4.5 billones de pesos. O sea, 4.5 millones de millones. Es eso. Una pregunta, el déficit fiscal no llega a los 300,000 millones. Lo tiene que haber pasado hace tiempo porque en eso estábamos. En eso estábamos. Para que tú tengas una idea. Estábamos en 200. Desde el 2023. En 200,000. Se hablaba de 200,000. No más. Yo recuerdo una publicación. Yo creo que fue del finales del 2023 o principios del 2024 donde el CONE decía que el déficit fiscal era de 300 y pico de mil millones. 300 y pico bajito. En el 2000. Finales del 2023, principios del 2024. Bueno, pues entonces eso coincide con las exenciones que se le hace al sector turístico. No solo eso, O sea, si tú quitas eso, pues ya no hay que hacer reforma. Sí, por eso fue que te dije que nosotros no tenemos necesidad de tener ni siquiera la deuda. Nosotros no la tenemos. Si tú coges el dinero equivalente al gasto tributario, nosotros hubiéramos pagado la deuda hace tiempo con él. Pero hace tiempo, ¿eh? Mira, en ese artículo, ponlo en pantalla, está este gráfico, míralo ahí. Dice, evolución deuda pública consolidada en RD en millones. Y ahí abajo, tú puedes ver, por ejemplo, la fecha, ¿verdad? Y tú puedes ver cómo va evolucionando. Cuando baja es porque se hace un pago. Entonces tú empiezas en marzo
del 19, 42, 44, luego viene 43 en septiembre, eso significa que pagaron 1,000 y pico de millones. Entonces luego sube 44, 48, eso significa que cogieron 4,000 millones de dólares prestados. Luego baja 46 porque pagaron 2, ¿verdad? Luego de 46 brinca, y eso es 2020, estamos de junio de 2020 a septiembre de 2020. De 46,000 millones y pico, ¿verdad? Pasamos a 51,000 millones de un fuetazo, de septiembre a diciembre, ¿verdad? Míralo, abajo están la fecha y arriba están los montos. Luego a 54, luego a 58, luego a 59, luego a 60. Luego pagamos 1,000 a 59 bajo. Luego vuelve, ¿verdad? De 59 a 64 de golpe. Eso es una diferencia de ¿cuánto? De 5,000 millones. Entonces luego 67, 68, bajó a 66 porque hicieron un pago. Espérate, se me salió. Espérate. ¿Dónde la que estaba? Todavía. Míralo aquí. Ok. Eso los tigres que están viendo, ¿no? Bueno, Dicen. pero Mira, ok, entonces, seguimos, ¿verdad? Porque se quiere salir. Nos quedamos en 66, ¿verdad? Porque hicieron un pago. Entonces, 66 porque hicieron un pago. 71, 72, 73, luego baja a 70. Eso significa que pagaron 4,000, ¿verdad? Y luego vuelve 72, 72, 73, 71, porque hicieron un pago, pero luego volvieron a coger hasta 73. Marzo del 25. está en 73. 73,000 millones de dólares. Pero fíjate cómo va en ascenso. Estamos hablando que de marzo del 2019, de 42 a 73, a marzo del 2025. ¿Entiendes? Estamos hablando de 31,000 millones mal contados de dólares. Dios mío. Entonces, ahora, imagínate que ese gasto tributario no existiera y que esas actividades que dejaron de estar en pañales hace por lo menos 20 años no tuvieran ese incentivo. ¿Tuviéramos nosotros necesidad de tener esta deuda? No. No, para nada. Y déjame decirte, a esto tú tienes que sumarle los ingresos de nosotros, que nadie lo calcula y son buenos. No son malos, a diferencia de lo que la gente cree. Mira, aquí está en esta publicación del periódico Hoy. Aduana ha recaudado, mi amigo Yayo, 247,837.18 millones en el 2024. Ese monto va en ascendente desde el 2020. ¿Por qué? Por una sencilla razón. La pandemia forzó a todo el mundo a hacer transacciones digitales. Como todo el mundo estaba trancado en su casa, ¿qué era lo que hacía? Transferencia. Inclusive la misma empresa estatal o contratistas estatales y el mismo Estado Dominicano tuvo un desarrollo enorme en el uso de sus plataformas digitales porque también ellos le hacían transferencia a los empleados porque estábamos todos trancados en la pandemia. ¿Qué hace eso? Que como la gente coge el hábito de las transacciones digitales, por las deducciones de impuestos las hacen los agentes de retención. ¿Qué significa eso? Si tú eres un agente de retención y te hacen cualquier tipo de transferencia, tú tienes la obligación de retener el impuesto, o retener la tasa, o retener lo que sea. Eso hace que las recaudaciones, tanto en aduana como en impuesto interno, aumenten. Y la verdad es que aduana, desde la fecha, desde el 2020 ahora, ha recaudado más de 1 billón de pesos en 4 años. O sea que las recaudaciones sí aumentaron. Pero fue precisamente por el uso, el desarrollo de nosotros los dominicanos, del uso de plataformas bancarias digitales para hacer los pagos. Si tú te fijas en impuesto interno, por ejemplo, que está aquí, ¿verdad? Una publicación de Diario Libre también. Esta es de enero 7, si la pueden poner. Enero 7 del 2025, dice. La DGI recaudó RD 3.1 billones en los últimos 4 años. Y es verdad. 3.1 millones de millones.
se recaudó. Entonces, ¿por cuánto vamos? Si aduana pasó el billón hasta la fecha, el billón, y tú le metes un billón a estos 3.1, estamos hablando de más de 4 billones de pesos. Aparte de lo que también se cogieron prestados, Sí. que no había necesidad de cogerlo prestado, porque las recaudaciones aumentaron. ¿Entiende qué es lo que sucede? ¿Quién audita eso? Bueno, manito. Bueno, manito. Sí, esta gente hace lo que le da su gana. ¿Y quién lo audita? Bueno, manito. Bueno, manito. Mira, déjame decirte una cosa. Sí, porque no hay cámara de cuentas para nada de esas vainas. No, eso ellos lo desactivaron hace tiempo. La Cámara de Cuentas no es que acaba de decir que el ministro de Vivienda ha llevado eso a niveles de transparencia histórica. Creo que la Cámara de Cuentas creo que fue que dijo eso. Pero Salió en la fíjate, noticia, felicitando a Carlos Bonilla por su gran gestión. Pero es que eso se veía venir. Lo que se ha dicho de la conformación de esa Cámara de Cuentas es que eso fue un ventú que te voy a poner ahí. De eso es lo que se ha dicho de esa Cámara de Cuentas. Pero dime tú, ¿qué esperar? Mira, ese es el problema. Tú tienes una masa grosera de dinero que ingresó al Estado Dominicano en dos formas, si se quiere. Por concepto de recaudación interna, que fueron buenas, más de 4 billones de pesos. Tú tienes que partir desde la premisa, óyeme bien, que en el 2012 el presupuesto nacional eran 430,000 millones. Con todo el escándalo de corrupción del gobierno de Leonel, con todo, con todas las obras que se hicieron, sobrevaluadas en su mayoría, con todo eso entuerto, el presupuesto nacional eran 430,000 millones de pesos. Ahora estamos manejando 1.7 billones de pesos. ¿Y qué tú has visto? Absolutamente nada. ¿Dónde está el dinero? De hecho, este economista. ¿Dónde está el dinero? Este economista que de la escuela, ¿verdad? Una escuela muy liberal, ¿no? Y es de los un Chicago Boy, Andy Dawarre, ha dicho en sus últimos artículos, sobre todo el que salió el más reciente en el Caribe el domingo, que solo en 1965, o sea, en la Revolución de Abril, 94.2% del gasto corriente sobrepasó la barrera del 90% del gasto total. O sea, del gasto corriente de este año, señores, se ha consumido el 91% y no estamos en guerra civil. Pero sí estamos, ¿tú sabes en qué? En una guerra económica que el gobierno nos ha declarado. Porque es contra nosotros. Usted está viendo ustedes están viendo lo que yo estoy diciendo. De acuerdo a esos análisis de Andy Dawarre, que independientemente de lo que usted diga, nadie del gobierno ha refutado a Andy Dawarre con estas cifras. Por lo tanto, en lo que se averigua el caso, Andy Dawarre 1, gobierno 0. No solo es... Es escandaloso lo que yo estoy diciendo, señor. O sea, esta economía de tiempos de guerra. Esta guerra económica del gobierno contra nosotros. ¿Por qué es eso? Es que no es el gobierno. Tú no tienes un gobierno. Ese es precisamente el punto. Bueno, por lo que sea que gobiernen. Tú no tienes un gobierno. Lo que sea que gobiernen, porque alguien gobierna. ¿Alguien gobierna, Remberto? Oh, sí, mira. Oh, claro que alguien gobierna. Pues yo estoy cansado de enseñártela. Mira esto. Mira esta publicación para que tú entiendas de qué se trata esto. Tú dirás, ¿y dónde está el dinero? Ah, bueno, tenemos que revisar la inversión pública, que es lo que se supone que hace el Estado. Hacer inversiones para mejorar el desarrollo humano, que es económico, físico y mental, es todo junto, pero es básicamente económico de los ciudadanos. Mire esta publicación. De Diario Libre también, vuelvo y repito, el que quiera hablar conmigo tiene que hablar con Fran Rainieri primero. Esto es de él.
El gobierno aprobó menos proyectos de inversión pública pese a las necesidades. Esta publicación es de junio 04 del 2025. No, pero cuando tú oigas los números, a ti te van a dar ganas de comerte ese micrófono. Bajó 83% la cantidad de autorizaciones en el primer trimestre del 2025. La mayoría de los validados son del sector deportivo. Ahí está la foto de Luis, el presidente Luis Abinader, en la entrega de 2 polideportivos, club deportivo y cancha de baloncesto a comunidades de La Romana y La Altagracia el 4 de abril del 2023. Eso no es de ahora. La Dirección General de Inversión Pública del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo reveló que se redujo en un 83.39% la cantidad de inversión pública aprobada en el primer trimestre del 2025, si se compara con el mismo periodo del 2024. Esta reducción, dicen ellos, porque hay que salvarle la campana de alguna forma, podría estar vinculada a los cambios institucionales realizados desde el principio de año, los cuales requieren un proceso de adaptación y aprendizaje, explica la institución. De acuerdo con los datos del Sistema Nacional de Inversión Pública, SNIP, el costo de estos proyectos pasó de, oye la suma, óyela, 52.637.17 millones de pesos en enero y marzo del 2024 a 12.815.2 millones para el presente año, lo que representa una disminución de 76.65%. Entonces ahora yo te voy a decir, ellos están alarmados porque bajó de 52 a 12. ¿Tú sabes cuánto es 52.637? Vamos a redondearlo a 53 del presupuesto que se está manejando. Para que tú tengas una idea, el 1% son 17.000 millones. El 1. Estamos hablando que la inversión pública, que se supone que es una de las razones principales de ser del Estado Dominicano, por la cual nosotros pagamos impuestos, No llegó al 4. no llega al 4, no llegaba porque se redujo, no llegaba al 4% del presupuesto. No llegaba al 4. Tú oíste la cantidad de billones de pesos que se cogieron prestados, que lo acabamos de enseñar y que se recaudaron. Y de esa cantidad de billones de pesos, nada más se estaba invirtiendo en inversión pública, en nosotros los dominicanos, 52.000 milloncitos. No, pero alguien tiene que responder de eso. Y se bajó a 12.000 millones. Ya ni siquiera es el 1% del presupuesto, porque el 1% del presupuesto actual serían 17.000 millones. Pero yo te voy a decir a qué fue que se le quitó ese dinero, porque está aquí también. Entonces, bajamos. Si se compara con los proyectos aprobados en el 2023, la disminución es del 78.14%, ya que en el primer trimestre de ese año se aprobaron 215 iniciativas. En los últimos 6 años, en promedio, la aprobación de proyectos de inversión pública asciende a 95, por lo que esta cifra se encuentra por debajo del patrón. Asimismo, el costo promedio ascendía a 40.650.3 millones de pesos. O sea, que el promedio son 40.000 milloncitos de todos esos billones que tú estás viendo. Aquí se pasó el billón de pesos en el 2021. ¿Te acuerdas? Ok. Lo que representa una disminución de 27.835.06 millones. Mira quién fue que dio esto. En marzo pasado, el extitular de la Dirección General de Impuestos Internos, Magín Díaz, alertó de que el país atraviesa un periodo de baja inversión pública sin precedente en los últimos 60 años. Estimó que el gasto en infraestructura es más cerca del 2% del Producto Interno Bruto cuando debería estar al menos del 4 a 5%. Este es el mismo Magín, ¿eh? ¿De qué son los proyectos? Dicen.
Según el informe, el 46.8% de los proyectos aprobados en 2025 corresponden al sector de actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas, con un total de 22 políticas públicas. Los proyectos aprobados de esta función están destinados a la reconstrucción de canchas y clubes deportivos en distintos sectores de Santo Domingo y el Distrito Nacional. Ese es el 46.8%. El análisis por costo de proyecto muestra que el mayor monto aprobado entre enero y marzo de este año corresponde a la función cambio climático, con 680 millones de pesos. En esa línea, la segunda partida más significativa fue la de los proyectos para la protección del aire, agua y suelo, que asciende a 2.096.2 millones de pesos en el mismo periodo. Dame la fecha de esa publicación. Oh, te la doy ahora, espérate. Cuando subamos. Sí. Ahí está el mapa. Ahora viene la parte que en realidad te va a dar pique. Asimismo que la otra parte. El 59.1% del monto aprobado en el primer trimestre corresponde a proyectos de alcance nacional enfocados en la prevención y gestión de la diabetes, enfermedades cardiovasculares, fortalecimiento de capacidad en gestión del riesgo de desastre y ordenamiento territorial en la República Dominicana. ¿Tú sabes lo que significa gestión de la diabetes? Esos son los programas para los diabéticos. Ya enfermos. Mi madre. Cuando se habla de gestión de enfermedades cardiovasculares, son tratamientos en curso. Porque está prevención, pero también está gestión. ¿Sabes lo que significa eso? Que le bajaron el dinero a esa gente. ¿Y qué pasa con una persona que está en tratamiento? Tú le bajas los cuartos. Una sentencia de muerte casi. Tú lo estás matando. Bueno, por eso lo bajaron de 50.000 milloncitos de pesos a 12.000. Bien, pero fíjate lo dramático que es esto, ¿no? Esto es dramático. No, lo dramático. Es asqueroso. Junio 4. Junio 4 del 2025. Junio 4. 2025. Más en día todavía no estaba anunciado, ¿no? No. Bien. Pero fíjate cómo es el periódico Diario Libre, quien a través de estos datos, lo que está es diciendo, oye, la reforma es urgente. ¿Por qué? Porque la reforma se necesita para cubrir este asunto de enfermedades catastróficas, deporte. Es para el bienestar de la sociedad. En base a ese menos 1% del presupuesto completo, hay que hacer una reforma. No, pero entonces citan a Magín. Fíjate cómo todo estaba planeado, ¿no? Claro, citan a Magín. Pero no dicen la maldita vaina que sí es necesaria, que es más necesaria que los conceptos de ellos, o sea, que los términos de ellos, su reforma, que sería, por ejemplo, reformar la seguridad social, quitarle a ellos la administración del sistema de seguridad social que está en manos de ellos. No, por ejemplo, o el desmonte de los incentivos. Que hacerlo, ¿no? O el desmonte de los incentivos, ¿verdad? Que va casi al 4% del PIB, que son ellos los beneficiarios, los dueños de hoteles y vainas. Pero este desmonte, ¿por qué no hablan de eso? Pero mira, atiende. Para que tú veas por qué que yo te digo que no hay manera, no hay nada de lo que tú hables que no cae ahí. Pon la pantalla, por favor. Vamos a ver. Míralo ahí, miembro del Consejo Directivo, del Consejo Nacional de Competitividad. Mira. Ahí está el muchachito demandado Luis. Ahí está el director ejecutivo. Ahí están todos los ministros. Mira Paliza ahí, a Andrés Bautista, mira a Jochi Vicente todavía, a Alexis Cruz y Tobisonó, eso es los combustibles, que también tienen incentivos porque cuando tú le pagas, el generador compra el combustible, le devuelven el dinero que pagan impuestos también. Entonces tenemos ahí Tobisonó, Vivian Ribeiro, David Collado, Limber Cruz, todos los ministros, Obra Pública, míralo aquí, Eduardo Estrella de Olivares, Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Código laboral, etcétera. Y mira quiénes son los del sector privado. Mira, Ligia Bonetti, Pedro Brache, Manuel Grullón, Felipe Vicini, Fernando Capellán, Luis Molina Checal, Fran Rainieri, Manuel Tavares, José Miguel González, Cuadra,
Y ahí están todos los otros. Mira, Samil Rizek, Roberto Bonetti, Ramón. Entonces, Ahí está Corripio, ¿no? sí. Ya. Si todo esto, mira, te digo cuántos son. Aquí no están las fotos de todos. Por eso es que yo uso el decreto. Mira lo que dice. Desde Presidencia se fortalece en la Estrategia Nacional de Competitividad al designar 9 empresarios en el Pleno del Consejo Nacional de Competitividad y a 29 más en un nuevo Consejo Consultivo de reconocida experiencia, conocimiento en las áreas de turismo. Oye, si combinan una con la otra, ¿verdad? Turismo, zonas francas, manufactura, agronegocios, pequeña y mediana empresa y servicios. El área de desarrollo de este grupo, ¿cuál es? ¿Te acuerdas la que te leí en el gato tributario? En tono incentivo. Es ahí que están. El colectivo de 38 líderes y lideresas empresariales ha construido una trayectoria con una visión empresarial afín con los objetivos y funciones del Consejo. El Pleno es un espacio de la alianza público-privada, Cabo Rojo, ejemplo, presidido por el presidente de la República, Luis Aybar, con la participación de los ministros de la Presidencia, Hacienda, Administrativa de la Presidencia, Economía, Planificación y Desarrollo, Turismo, Agricultura, Industria y Comercio y MIPIMES, Obra Pública y Trabajo, y la directora del CEIRD. Entonces, ¿cómo tú pretendes que este grupo, que es el que controla, míralo ahí donde están, la finanza pública del Estado, va a hacer una reforma en contra de sí mismo? ¿Cómo tú crees que eso va a pasar? Porque lo que yo te digo es que tú no tienes un Estado y tú naces por A. Los cuartos de nosotros, pero por Dios, son tan allá que bajaron la inversión pública a 12,000 millones de pesos en un presupuesto de 1.7 billones. No le importa. Y te usan, no, porque bajarle, porque imagínate que no hay cuarto. No hay cuarto para nosotros. Pero la pregunta es, ¿y dónde están los cuartos de nosotros? Porque la parte del impuesto que ellos no pagan está ahí, que es la que hay que reformar. Eso no es una reforma. Eso es modificar una sola ley que es la que prevé los incentivos. Básicamente, o modificó un artículo en todas las leyes que se prevén los incentivos. Es un artículo nada más que dice, no se aplicarán los siguientes artículos. Ese tú lo quitas y ya. Impuestos o aranceles. Ese tú lo quitas y ya. Eso no es una reforma, eso no es traumático. Eso es una modificación a cada ley. Son casi 400,000 millones. Tenemos 300,000 y pico de intereses. ¿Y el resto dónde está? ¿Dónde está el resto del dinero? ¿Dónde está el resto del dinero, manito? Esa es la pregunta que este grupo entero tiene que contestar. Con la siguiente agravante, nosotros no tenemos de dónde sacar ese dinero otra vez. Nosotros no tenemos de dónde sacarlo. ¿Sabes lo que significa eso? Que cuando este desastre, que ya tuviste para dónde va y en aumento, prenden el aro, este grupo entero va a tener que decir a la buena o a la mala dónde está ese dinero, porque nosotros no podemos reponerlo. O sea que nosotros vamos a tener que recuperarlo de una forma o de la otra. No es que nosotros queremos, es que no tenemos otra opción. ¿De dónde se va a sacar ese dinero? ¿Y dónde está el dinero? ¿Dónde está invertido el dinero, manito? ¿En dónde que está? Porque que no aparece en ningún sitio. ¿Dónde que está ese dinero? Todo ese dinero, ¿dónde se encuentra? Entonces, para que no se haga lo que nosotros acabamos de hacer en este programa, es que tú tienes ley del DNI, tú tienes modificación al Código Penal, tú tienes leyes mordaza, porque este grupo se cree que ellos tienen a todo el mundo engañado y que aquí esto no está a 2 milímetros de que se arme lo que tiene que armarse, no provocado por nosotros, es que nos sueltan. Ya entiende por qué que se necesitan leyes dictatoriales para meter cuco. Pero yo te lo estoy diciendo hoy, estos tigres se le olvidan muchas cosas. Y una de ellas es que con lo que ellos están contando para aplicar esos códigos, la familia de ellos están cogiendo lucha con nosotros. Porque tú tienes un militar que tiene una mujer y sus hijos, tiene a sus padres,
de lo cual ellos se encargan, que esa es la costumbre de nosotros, los viejos de uno no lo deja botado. ¿Entiendes? Y no le da. Igual están los policías, que por más disparate que hagan y por más cuarto por la izquierda que reciban, tampoco le está dando el dinero. Sin embargo, estos están contando con eso, como que son autómatas que no padecen y sufren, junto con nosotros, el desastre que estos tigres hicieron. Porque no es que lo van a hacer, fue que lo hicieron ya. Entonces se desaparecieron los cuartos de los préstamos, pero también las recaudaciones. Más de 4 billones de pesos en recaudaciones se desaparecieron junto con los préstamos. No son solo los préstamos. Ni siquiera encaje legal hay, porque le devolvieron los cuartos a este grupo. Aquí están toditos. Aquí está Turismo, Fran Rainieri. Aquí está la banca, Manuela Grullón y Felipe Vicini. Los dos son presidente y vicepresidente del Grupo Financiero Popular. Pedro Brache, Manufactura de Productos Agroindustriales. Fernando Capellán, eso es Zona Franca, eso es Codevi. Molina Checal, eso es VHD. Aquí están los RISEC también. Todos juntos son las mayores AFP, que también están usando el dinero de la AFP, como tuviste en Cabo Rojo. Pero la energía renovable, los paneles solares, también se están instalando con el dinero de la AFP. O sea que tampoco te ese dinero ahí, donde tiene que estar. No es solo lo que tú estás viendo, es todo que se lo llevaron. Es todo, todo, ni encaje legal hay. Fue el público privado, para llamarle de una forma, de la AFP. Todo el dinero, toda la fuente de dinero, la secaron. ¿Tú no ves que está la bolsa de valores está en incentivo? ¿Quién tú crees que use esa bolsa de valores? Yo te lo dije. El 80% de la compra en bolsa de valores son de empresas públicas. ¿Quién compra en empresas públicas? En República Dominicana. Es un préstamo. Ellos cogen el dinero para uso privado y el dinero de nosotros se lo prestan al mismo Estado de nuevo a mayores réditos. Así de simple. Entonces, ¿cómo vamos a reponer ese dinero? Ellos saben lo que yo estoy diciendo. Ellos tienen una velita prendida para que nosotros no nos revoltemos antes de tiempo. Por eso que tú ves su gestión Pantera, ley Mordaza, ley del DNI, código penal, los policías van a poder entrarte a patar en tu casa sin orden y tú no lo vas a poder grabar, etcétera, etcétera. Pues yo quisiera saber dónde cree Jenny que ella vive. Ella coge un avión todos los días, por la tarde, cuando sale de la Procuraduría, y se va a algún sitio donde nosotros no la podamos encontrar. O ella se cree que los tigres que están ahí en la puerta custodiándola no tienen familia, que se la está llevando el diablo también. Estos no saben que quienes nos lo van a entregar son la gente que están al lado de ellos. Ellos no lo saben eso. Ellos están en la estratosfera. Porque esa gente coge en lucha también. ¿Ya te entiendes qué es lo que está pasando? Bueno, pues ya tú lo sabes. Muy tarde la ley y todo el mundo. Eso es lo que está pasando. Y eso va en aumento, ¿eh? Ya no encuentran cómo renegociar los intereses que dejan de pagar. Tú viste en el gráfico los pagos esporádicos. Cogen 10, pagan 2. Cogen 10, pagan 2. Y siguen en aumento. Todo esto es para este grupo seguir operando. Todo esto es para que este grupo no sea afectado. Así de simple. Bueno, mira, ya en estos momentos es difícil tú encontrar un economista que diga que hay otras alternativas antes de meter una reforma fiscal. Cada día más son menos los economistas que tienen esa tesis. Simple, yo te la pongo simple. Mira, facilita, te la pongo. Ellos tienen que devolver el dinero. Porque no está aquí. No hay nada que se pueda señalar que haya consumido ese dinero. Nada. No hay una estructura, serie de estructuras, nada a nivel gubernamental que refleje el gasto de ese dinero. Entonces, ese dinero está en algún sitio y ellos saben dónde se encuentra. Así de simple. Si tú me dices a mí, no, pero mira, tú dices que faltan tanto, pero mira, te hicimos 3 ciudades más. Tú dices, bueno, vamos a empezar a contabilizar porque puede ser, ¿verdad? Pero eso no existe.
El gasto de ese dinero, ¿dónde está? ¿Dónde está materialmente el gasto de ese dinero? Entonces, si no existe materialmente algo que refleje el gasto del dinero, significa que el dinero está en algún sitio. Lo que no está en el Estado, por una sencilla razón. Cuando tú tienes un superávit presupuestal, se refleja para el presupuesto del año que viene. Si a ti te dieron un presupuesto de 1.000 millones de pesos y tú solo gastaste 800 y se necesitan 1.000 más para el año que viene, dice, se destina al ministerio tal la partida presupuestaria de 800 millones debido a que el completivo de los 1.000 millones proyectados para las necesidades del año tal quedó en reserva al no ser gastado en el año fiscal presente. Así mismo dice. Y tú no has visto eso, ¿verdad que no? Entonces ellos saben dónde está el dinero y no se gastó aquí. Que ellos lo devuelvan, mire, sencillo, que empiecen a devolverlo. Reforma fiscal, por cuarto que yo no recibí, que se genera de cuarto que ni siquiera impuesto paga este grupo. No, no negativo, manito, no. Ha estado con nosotros Remberto Pichardo, La Quinta Pata, José Maracayo, Edwin Cruz. Suscríbete, comenta, dale a me gusta para seguir creciendo, esa es la norma. Sigue reproduciéndose el contenido de esa manera, evitamos censura, además, evitamos la censura cuando le das me gusta y compartes y además comentas para fortalecer este proyecto que uno no sabe al ritmo que va, hasta cuándo va a durar,